Nuestro invitado el día de hoy le damos la bienvenida, ya lo tenemos sobre el Zoom en imagen, al ingeniero Miguel Robalino. Ingeniero, gusto en saludarlo, me da un comprendido si nos escuchamos. Espero usted se encuentre muy bien. Bienvenido. Buenos días, está bien, un saludo cordial, lo escucho perfectamente. Perfecto, ingeniero. Vamos a aprovechar en este diálogo eh, para comprender y entender cuál es la situación real por la que atraviesa el país respecto a la industria hidrocarburífera en el país, si es que hubiere. Y un poco relacionar el rol del Estado respecto a los sectores estratégicos, el carácter de la soberanía y qué límites existen hoy en los marcos jurídicos y constitucionales para el desarrollo de la industria hidrocarburífera en el país. Buenos días y bienvenidos. Y todo esto con el anuncio que hiciera el presidente el día lunes a través de su vocera de que a Petroecuador se le aplicaría una auditoría no importante que por mucho tiempo se viene reclamando y pensar que esta acción podría ir encaminada a definir una política hidrocarburífera por parte del gobierno de Daniel Noboa. Buenos días y bienvenido. Gracias por el espacio y un saludo cordial, especialmente a la ciudad de Guayaquil. Miren, algo importante o algo interesante que yo quisiera rescatar primero de los anuncios del gobierno que hizo en días pasados es que parecería que lo que tanto hemos estado, digamos, en medios difundiendo, parecería que hay una política energética que se quiere, en la que se quiere trabajar. Y ojalá sea así. Es decir, como yo siempre he planteado, es importante que el gobierno nos presente cuál es el plan energético que tiene para estos 4 años. Y cuando hablo de su plan de gobierno energético, estoy hablando qué es lo que se va a hacer en la industria de petróleo, de gas, en la minería y en la generación eléctrica, entre Claro, y otras tiene que ir cosas. complementado con un modelo de negocio, ¿no? Porque si usted, Correcto, si ya no hay un correcto, modelo de negocio, aquí hemos experimentado algunos modelos de negocio, fracasados, correcto, exitosos, parciales o imparciales, pero bueno, hay que definirlo como tal. correcto. Entonces, se entendería que se va a construir políticas energéticas. Y para eso debería el gobierno, el buen momento que está pasando, especialmente con la Asamblea, porque estas políticas energéticas hay que blindarlas con leyes, hay que blindarlas con reformas, para que si tienen un plan energético, esa conducta de sostener y crecimiento en las industrias se sostenga con los gobiernos que vengan. Tenemos ejemplos claros, como lo hace Chile en su industria minera, como lo hace Perú Colombia. mismo, Colombia en su parte hidrocarburífera y también está en la parte minera. Brasil, ahora que ha entendido definitivamente, Argentina no hablemos, porque Argentina, el presidente Milei llegó e inmediatamente entendió cómo funciona este tema de la energía y dio todo el apoyo y van por buen camino, etcétera. Entonces, si se entendería que vamos por ahí, yo diría que estamos en el camino correcto. Ahora, el tema es estas buenas intenciones, los acuerdos, todo lo que conlleva estas industrias, ¿cómo hacemos para que se cristalice? Y esto, lógicamente, tiene que marcarse con tiempos, es decir, en los 4 años que va a estar el gobierno, tendría que plantearnos qué va a hacer para sostener la producción petrolera, en primera instancia, qué va a hacer para incrementar la producción petrolera en lo que ofrezca el gobierno. Siempre recordemos que hubo un gobierno que ofreció 1 millón de barriles y se fue dejándonos menos 20,000. ¿Sí? Entonces, debería ser una política energética que los gobiernos con la producción petrolera que reciben no pueden dejarle menos. Y eso se tendría que brindar inclusive con una ley que sancione. Porque mire, aquí los gobiernos se van, nos dejan caotizada la industria y pagamos absolutamente todos. Entonces, ese comportamiento que se podría establecer en la industria petrolera, en la industria de gas, en la industria minera, etcétera, es lo que necesitamos. En Correcto, segunda instancia, a su pregunta está, correcto. Ahora, ¿cómo está la industria? ¿cómo está el... Mire, justamente uno de los análisis que se ha hecho es la crisis energética que vive el Ecuador, porque las cosas hay que decirlas desde lo técnico, no desde lo político. Y de lo técnico tenemos una crisis energética, una crisis en la industria petrolera, porque la producción petrolera que actualmente está en más o menos 465,000 barriles y con tendencia a la caída, eso es sumamente grave para el país.
Porque recordemos, los ingresos de la industria petrolera el año 2024 fueron de 14.800 millones de dólares. Los ingresos. ¿Eso a qué ayuda? A la balanza comercial. De allí fueron casi 6.500 millones de dólares que en compra de combustible. Atalaya. Ahora estamos. Adelante, Miguel. Ya, que fueron en compra de combustibles. De esos 14.800 millones fueron 6.500 millones en compra de combustibles. De allí, 4.000 millones que en la operación de Petroecuador, y fueron más de 2.000 y pico de millones en los subsidios, dejando apenas unos 2.300 millones de aporte neto al erario nacional. ¿Por qué planteo esto? Porque si se sigue cayendo la producción petrolera, toda esta suma que hemos hecho va a seguir siendo lógicamente de carácter negativo. Entonces ahí hay un análisis muy fuerte sobre por qué razón tenemos que a la industria petrolera sostenerle, más allá de la transición energética que es importante, pero la transición energética hay que entender que se la va a hacer de la mano de la industria de petróleo, gas, porque no la podemos a la industria borrar. Desde la óptica de la producción de gas, igual Stalin, la línea del gobierno de lo que se entiende, hay que ir justamente por el gas natural que tenemos en el campo Amistad. Tenemos que ir por el gas asociado que todos los días desperdiciamos y quemamos por más de 50 años en los mecheros ahí en el oriente, ¿sí? Es como quemar 14.000 barriles diarios, es la relación técnica que nosotros tenemos. ¿Qué se va a hacer con la industria minera para detener la minería ilegal? Correcto. Es decir, usted está planteando una garantía a nivel de la seguridad energética, pero esto con una política hidrocarburífera debe estar proyectado por lo menos a unos 30 años, en 10 años primero, que tendría que un poco establecer una planificación en el caso del petróleo, exploración y todo lo que se necesita para saber cuál es el recurso y la reserva que tenemos y con las cuales podemos nosotros negociar. Y en esa perspectiva, lo que pasa, y yo quiero preguntarle, ingeniero, cuando yo hablaba de cuáles son los límites para el desarrollo de la industria hidrocarburífera que tenemos, es la normativa en el orden constituido, en el orden legal. Estos sectores estratégicos están bajo la égida de la regulación y el control directamente del Estado, lo cual habría que un poco hacer reformas para aperturar formas de cooperación o de inversión para que pueda realmente el sector ser atractivo y el sector pueda de alguna manera atraer estas inversiones. Sí, mire, lógicamente eso es importante y por eso cuando el gobierno ha anunciado que va a auditar los balances financieros de las diferentes empresas de los sectores estratégicos, mire, ¿por qué es importante que haya balances auditados? Es decir, que las cuentas que presentaron cuentas de las empresas internamente, un auditor externo avalice y diga si es verdad. Eso es importante, porque eso va a dar confianza a todos. Primero nos va a dar confianza a los ecuatorianos, que somos los dueños. Segundo, va a dar confianza a los propios funcionarios de las diferentes instituciones y a las entidades de control. Y va a dar confianza sobre todo a quienes quieran venir a invertir. Entonces, ese planteamiento que ha hecho el gobierno, que es uno de los problemas recurrentes en la industria petrolera, especialmente, igual en la parte eléctrica, el que no haya balance auditados, porque de hecho, al no tener usted un balance auditado, parte de los balances auditados también es los inventarios valorados, es decir, cuántos son los activos que tiene la empresa, cuánto debe la empresa, cuánto ha ganado la empresa. Eso es muy importante. Y si es que hay la decisión política, Stalin, que es importante, si es que hay la decisión política, sería también un hito importantísimo que marcaría el presidente Noboa desde mi punto de vista y sería un gran paso. Y de hecho, eso nos va dando muestras de que queremos comenzar el camino correcto. Ahora, la decisión política que tenga el presidente tiene que materializarse con la decisión que la cartera de energía, quien lidere, la haga que se cumpla. Porque mire, en los propios medios de comunicación establecido que Deloitte, McKinsey, todas las empresas
han dicho que justamente ellos ya han estado intentando, pero en otras palabras, se fueron porque no hay cómo trabajar, para que se entienda. Claro, no hay Eso es garantía. porque se ha boicoteado, hizo boicoteado desde diferentes entes en los diferentes gobiernos, porque no les interesa, porque cuando hay caos, alguien gana, Stalin. Entonces hay que entender. Entonces, ese es un punto muy importante, como usted señala, que al tener clarificado, es decir, cuánto vale nuestra industria petrolera, eso es importante, porque mire, los ecuatorianos no sabemos cuál es el patrimonio de Petroecuador, para tener una idea. Los Así es. seguros están más o menos por 10.000 millones de dólares. Pero yo diría que la infraestructura petrolera es mucho más. Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Porque Ahora, es que mientras, dicen que Petroecuador se ha convertido en una especie de almacén o de recolector de pasivos petroleros. Por ejemplo, se terminó el tema de la concesión del OCP. Había una posibilidad de hacer una derivación y que ampliar el plazo para que ellos sigan en la operación. Y dijeron, bueno, no. Y ahora pasó a Petroecuador. Y Petroecuador tiene deficiencia por falta de recursos económicos para una administración efectiva y así sucesivamente. Y por otro lado, el Ecuador es, es deficitario, por ejemplo, en términos de producir combustible, más allá de que somos productor petrolero. ¿Dónde está la clave de este negocio? ¿Hacia dónde debemos orientar, no, todo este proceso? muy interesante la pregunta, Stalin. Mire, la región de América Latina, por historia, esos son los informes que la OLADE ha sacado, la Organización Latinoamericana de la Energía. Hemos sido países productores de petróleo, pero hemos sido deficitarios en producir combustibles. Es Correcto. decir, y hemos sido deficitarios en cubrir las demandas internas de cada país. Aquí inclusive está México, siendo un gran productor, Brasil, pero todos lógicamente el giro está en el otro sentido. La industrialización, la era de la industrialización es la industrialización es del catalizador del negocio petrolero. Yo así lo he detallado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del barril de petróleo, primero usted la mide, primero usted la saca en la industrialización. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, usted vende un barril de petróleo en 55, $60, compra un barril de nafta de alto tanajo sobre los $100. Entonces, eso es importante y eso sería importante que esté dentro de este plan energético que el gobierno debe construir o debe tener construido para que se vaya desarrollando en línea, como usted bien dijo, de 30 años primero. O sea, nuestra visión es, pero ¿cuál es la visión? Si yo tengo una planificación a 30 años primero, ¿cómo logro que el Ecuador, primero, industrialicemos teniendo la materia prima para cubrir la demanda interna? Ese debe ser el primer objeto, porque la demanda interna para el año 2025 es de 280.000 barriles. El crecimiento de la demanda de consumo interno de combustibles es el 5%. 4%, o sea, va creciendo cada año y como no vamos produciendo combustibles, es decir, se crea un déficit que para el año 2030 va a ser de 245.000 barriles entre diésel, gasolina y GLP. Ahí hay un punto que debe ser de análisis y que nadie lo ha topado, Stalin, porque aquí lógicamente a quienes no les interesa es a los importadores, porque mientras Correcto. más necesitemos, lógicamente hay grupos que se están beneficiando Ya. y son dineros, divisas que salen, y un país dolarizado, la única forma de curar o proteger la dolarización es evitando que salgan dólares. Y eso lo tenemos que hacer industrializando nuestro petróleo. Ahora, ¿cómo Bueno, industrializamos nuestro petróleo si tenemos una refinería que cuando fue creada, concebida, construida, es una refinería para ese momento que teníamos un petróleo un poco más liviano? Hoy tenemos un petróleo bueno, pesadísimo que implica una repotenciación o una refractación de esta planta, lo cual implica también una inversión muy grande. mire, Stalin, hay modelos que se pueden aplicar. Por Ya, ejemplo, lo primero que hay que hacer es, en el plan energético que tenga el gobierno, en la fase de industrialización, tener ya esa planificación para modernizar las refinerías, no para repotenciar. Olvidémonos correcto, de esa palabra. Es decir, modernizar. yo voy a modernizar la refinería de Esmeraldas en 2 años o en 3 años, ¿sí? Es decir, voy a hacer que esos 110.000 barriles que entran de crudo salgan el 95% en combustibles. Ese es un objetivo. Lo mismo se puede hacer con la refinería de La Libertad, por otro lado, y un poco con el complejo Chuchufini, que es 20.000
produce 20.000 Chuchupindi y 45.000 a Libertad. Ahora, hay modelos en donde se puede, con estudios existen, hacer convenios con refinadores directamente, lógicamente, digamos, el Estado, a través de la cartera de energía y el operador Petroecuador, con su gerencia de transporte y almacenamiento, para mandar el crudo, mandar a refinerías con acuerdos, y lógicamente que se nos manden los derivados. Si bien es cierto, esto puede incrementar lo que significa ¿Quién transporte de tiene eso? crudo. Lo más próximo que es Venezuela, México, ¿quién tiene estas refinerías? No, Porque nosotros estas son tenemos que, refinerías de alta conversión, ¿no? correcto, pueden ir a las mismas refinerías donde va nuestro crudo, que son las refinerías de la costa este de los Estados Unidos, porque el Ah, y ahí mismo se 70% de puede hacer nuestro, el convenio, ¿no? correcto, Entregamos el correcto, petróleo y nos entrega a ustedes los derivados, ¿no? El valor es un, agregado que se le debe dar a la materia prima. Y ahí está el... correcto, correcto, y tal. Y mire que, si usted comienza a hacer la fórmula de paridad que llamamos, ¿qué es la fórmula de paridad? ¿Cuánto me cuesta enviar mi petróleo y cuánto me cuesta recibir hasta el surtidor? Usted suma lo que significaría transporte de ida del crudo, que es más o menos 6.5%, transporte regresa a los derivados, tenemos almacenamientos, tenemos fase de transporte, hasta que llegue prácticamente al distribuidor y la facturación. Sumando todo eso sale, primero, mucho más barato que importar, que comprar los importadores. La seguridad energética mejoramos porque ya no dependemos de terceros, que es importantísimo, y estamos construyendo una soberanía energética. ¿Qué significa construir la soberanía energética? Es decir, yo tengo mis recursos naturales, tengo mi materia prima, y yo tengo que diseñar cómo hacer para cubrir el abastecimiento. Eso es la soberanía energética. Correcto. Entonces el Ecuador tenemos que caminar, y esto deberíamos abanderarnos todos los ecuatorianos de Stalin, a la independencia energética. Ese es el camino correcto, el autoabastecimiento. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede establecer este modelo de que industrialicemos nuestro petróleo y logremos poco a poco con una planificación ir incrementando el tema de cubrir la demanda interna que va creciendo, y por eso yo estoy anticipando un poco en el sentido de que si no hacemos nada va a pasar lo mismo que con la energía eléctrica. Correcto. Llegamos a un Ahora, punto hemos en que hecho se algunos, a ver, Miguel, hemos hecho algunos, se han hecho algunos intentos, en el caso de Petroecuador, de una reconformación o una reconstrucción societaria de Petroecuador. Un primer intento fue una fusión entre Petroamazonas y Petroecuador, ¿no? Con los resultados que ya hoy conocemos, pero no ha sido posible ni siquiera. A hoy hay un anuncio de una auditoría. Pero sí sería importante también revisar la estructura orgánica funcional societariamente de Petroecuador, porque imagínese usted las inestabilidades que hay. 7, 8 gerentes de Petroecuador y en ausencia de una política hidrocarburífera, pues evidentemente no hacen una. Son muchas inestabilidades y Petroecuador no tiene, además de que produce en términos económicos un importante porcentaje para el presupuesto, pues no le dejan a Petroecuador una autoeficiencia económica para su desarrollo y para sus necesidades. Todo eso también hay que revisar. Sí, mire, en la planificación que debe tener el gobierno, debe estar, de hecho, cómo diseñar las diferentes empresas. La empresa petrolera, la empresa que genera electricidad y la empresa que distribuye la electricidad, entre otras, y la empresa minera. En el caso puntual de Petroecuador, hay que rediseñar la empresa hasta ver qué camino definitivo se le puede dar. Se ha planteado, y mucha gente hemos planteado, que se haga un modelo como Ecopetrol de Colombia, como Petrobras de Brasil, etcétera, con sociedad anónima. Pero pues ese puede ser un proceso largo, pero inmediatamente se tiene que hacer un rediseño interno. Pero para eso, Stalin, lo primero que hay que pedirles a los gobernantes es que sean responsables en los nombramientos. Aquí hay un problema que arranca desde allí. Niveles gerenciales que van sin el conocimiento, sin la experiencia, y allí es importante ir con conocimiento, experiencia y sobre todo con ética y honestidad. Eso es la clave, porque es una empresa muy compleja donde usted tiene que, con su conocimiento, tiene que tomar decisiones. Es una empresa muy disruptiva donde usted tiene que liderar equipos, y el liderar equipos, usted lidera cuando usted tiene conocimiento y la gente le sigue por su conocimiento, por su honestidad, no le sigue porque grita o porque es amigo del presidente de la República, ¿sí? Entonces ahí comienza el primer equívoco que he visto. 7 gerentes, bueno, no quiero juzgar a nadie, pero solo digo que no se han nombrado de manera correcta.
Porque mire, para nombrar un gerente, un CEO de una empresa petrolera, debe tener muchísimas condiciones, conocimiento técnico, experiencia, preparación académica, tiene que haber tenido un recorrido, yo digo pero un recorrido honesto y mostrando Correcto. ética y sobre todo apego al país. Yo apuesto a la juventud, Stalin, y estoy de acuerdo que las generaciones jóvenes son el relevo generacional que yo llamo, pero eso es un proceso. Usted no puede poner irresponsablemente la empresa más grande del Ecuador por ser el mejor amigo del presidente de turno o la mejor amiga en manos de alguien que sabe que es un barco que va a la deriva. Más aún cuando está caotizada la industria. Aquí existen los pecados capitales que nosotros podemos llamar dentro de esto. Y uno de esos pecados capitales ha sido la injerencia política, ha hecho que se genere esta inestabilidad política, y yo he planteado que la caída de la producción petrolera es por culpa de los políticos, porque ellos han metido las manos para poner a los amigos, a los conocidos, a sus Se ha conveniencias, politizado el y señor. les he cauteado. Respecto a Ecuador, para terminar esta parte de la pregunta, se tiene que rediseñar, si es que se hace el balance, se tiene que en el rediseño que usted bien planteó, darle la autosuficiencia económica, hacer un balance, una auditoría de personal para ver si con los 10.000 estamos de más o nos falta. La técnica dice que en una empresa usted tiene que cumplir la norma 80-20. ¿Qué significa? 80% operativos, 20% administrativos. Esa unión que hubo con Petroamazonas, esa fusión, fue una confusión. No hubo absorción, no hubo nada, No hay Stalin, porque confusión. ahí cogieron y unieron los dos. Hasta ahora no se arreglan problemas porque los unos ganan sueldo de Petroamazonas, los otros con los de Petroecuador, siendo los mismos niveles técnicos. Entonces, Correcto. hay que acordarnos quiénes han pasado por las carteras de energía también, Stalin. Si nos Así es. acordemos, es bueno recordar, ¿sí? En los diferentes gobiernos. Entonces, eso significa que nunca hubo política petrolera. Y uno de los pecados capitales que tiene el Ecuador, y yo lo digo textualmente, es que no ha habido política petrolera, no ha habido política energética. Entonces, ahora es el momento para comenzar, porque no lo va a hacer. Pero no ha habido política hidrocarburífica, política energética, pero ha habido un modelo de negociado en toda la comercialización del petróleo en el país. Totalmente, mire, Stalin, y aquí hay que entender otra situación. Otro tema que topó el presidente, que fue la eliminación de subsidios, que yo he planteado que los subsidios con modelos de focalización y compensación y bien estudiados en combustibles, el subsidio directo, y en la parte eléctrica, que es otro subsidio indirecto, perdón, indirecto, tiene que eliminarse. Tienen Correcto. que pagarse los justos. Y todo Ah, ese pero dinero, hay que focalizarlo, ¿no? Debe no, llegar el subsidio a los sectores que verdaderamente lo merecen. correcto. Y si no le subsidias, compénsale. Claro, Compénsale hay que que, de compensar. manera que, porque mire, es increíble, nosotros, yo he dicho que en importación hemos importado más de 6.500 millones de dólares. Y recuerde que de eso Stalin pagamos impuestos hasta sobre lo que se subsidia y lo que se llevan los contrabandistas, se llevan la minería ilegal, o sea, hasta le subsidiamos a la delincuencia. Totalmente. Entonces, hay que Ha habido tener una distorsión. una visión Stalin muy diferente. Y bueno, si vamos caminando con lo que ha propuesto el presidente Novoa y que Bueno, esperamos que le vaya bien, esperamos que le vaya bien porque si le va bien a él, nos va bien a todos los ecuatorianos, esperamos que estamos manejen bien. con responsabilidad nuestras industrias, sobre todo esta. Miguel Robalino, experto petrolero, nos ha dado una visión clara, ¿no? De lo que pasa en el sector hidrocarburífero en el país. Hay muchos frentes que atender, desde toda una reestructuración del orden jurídico, el rol del Estado, también la estructura de Petroecuador que hay que revisarla, alejarnos de la dedocracia para dar de paso a la meritocracia, ¿no? Para elegir a sus gerentes, para lograr una estabilidad y una capacidad técnica de gestión, y también alejar la política o la politización de en estas estructuras, ¿no es cierto?, de los intereses de los políticos que son intereses particulares o de grupos, pero no son los intereses del país. De tal manera que la iniciativa del presidente Daniel Noboa hay que seguirla monitoreando e impulsando porque hay que hacer los cambios, porque toda la vida tenemos el mismo diagnóstico y cada vez el diagnóstico es más preocupante y los cambios no se realizan. Por lo tanto, si hay una decisión de parte del presidente Daniel Noboa de ir a cambios estructurales profundos a nivel de este sector o los sectores estratégicos, eso es una garantía y eso es la verdadera soberanía que necesitamos. Miguel Robalino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Un saludo cordial.